Hace un año y medio desde la última vez que subí un vídeo sobre los 5 SCP más raros y peligrosos del mundo. En este tiempo he hecho varios vídeos y series de SCP. Los SCPs más amistosos, la guía completa sobre los SCP más grandes y colosales del mundo, pero ya va siendo hora de continuar la serie original. Los 5 SCPs más raros y peligrosos del mundo, capítulo 28. Eso sí, por si alguien no se ha visto las anteriores 27 partes de este vídeo y no sabe lo que es un SCP, os lo resumo. La Fundación SCP es una fundación ficticia, o no, que se encarga de contener a todo tipo de criaturas y objetos peligrosos y ficticios, o no, que puedan ser peligrosos para las personas, el mundo y la existencia misma. Toda esta información está recogida en una página en la que los usuarios los clasifican. Hay más de 10.000 SCPs y yo me dedico a hablaros en detalle de los 5 más peligrosos en bloques de 50. Y hoy nos toca hablar de los más peligrosos entre el 1400 al 1450, así que vamos allá. Por cierto, muchos me habéis comentado que el capítulo 6 de los SCPs no está disponible en el canal. Se ve que me pasé de madres en aquella época cuando grabé aquel vídeo y sin darme cuenta metí una imagen real de una automorición y YouTube lo eliminó por completo por ser un contenido bastante fuerte. Así que si alguien lo quiere ver, lo voy a poner en oculto en la descripción, obviamente quitando esa imagen turbia. El Nico de 2017 era bastante alocado. Bien, y ahora SCP-1407, auriculares anómalos. El SCP-1407 es una serie de auriculares anómalos que tienen la capacidad de extender alambres de metal en el canal auditivo y el cuerpo de la persona que se los pone. Wow, empezamos fuerte. Cuando una persona utiliza el SCP-1407 para escuchar música o cualquier otro archivo de audio, los auriculares digamos que empiezan a extender lentamente unos alambres. Estos alambres empiezan a crecer y van reemplazando varias áreas del cuerpo. Al principio las personas afectadas no notan nada extraño, de hecho sienten que los auriculares son muy cómodos en sus orejas. Sin embargo, a los pocos minutos empiezan a experimentar un fuerte deterioro en la visión y erupciones en la piel. En ese punto la persona afectada no puede quitarse los auriculares sin dañar severamente sus canales auditivos. Y si no consiguen removerse a tiempo, los auriculares continúan extendiéndose por el cuerpo del sujeto, sustituyendo huesos, músculo y en general todo el interior del cuerpo. Y sí, amigo ratatopo, sé lo que estás pensando. Nico, es imposible que unos auriculares puedan hacer eso. Es demasiado ficticio, no puede ser. Te equivocas, amigo ratatopo. Cuando tengas cualquier duda de este tipo sobre la fundación, es magia SCP. Ya todos hemos llegado a la conclusión de que así funciona, así que tienes que adherirte a las normas. Ahora en serio, volviendo al SCP, si ese comportamiento anómalo no era suficiente, los efectos se agravan aún más cuando la víctima se expone a sonidos intensos. Si la persona afectada se expone a sonidos superiores a 115 decibelios, los altavoces, que ya están dentro del cuerpo, empiezan a reproducir sonido. Y eso hace que el deterioro del cuerpo vaya cada vez a peor, hasta que la persona prácticamente acaba destruida desde dentro por la presión. Y según ha experimentado la fundación con varios sujetos de clase D, no hay ninguna cura a esto. Y yo que cuando vi este artículo pensaba que un SCP de auriculares no podía ser para tanto. Es mucho peor de lo que había imaginado al principio. Es que imagínate encontrarte con uno de estos SCPs en un lugar público, o comprarte unos auriculares que casualmente son este SCP porque por algún motivo ha habido una brecha en la contención y de alguna manera han terminado ahí. De hecho, por pura probabilidad, un buen puñado de gente que está escuchando este vídeo ahora mismo puede llevar esos auriculares puestos. Quizás, y solo quizás, haya otro SCP-1432 por ahí suelto. Y quizás, casualmente, está en tus orejas ahora mismo, creciendo lentamente. SCP-1432, muñeca DVD. El SCP-1432 es una entidad anómala que consiste en un vídeo sin sonido de 17 minutos de duración, hallado en múltiples DVDs y cintas VHS distribuidos aleatoriamente por distintas ubicaciones en Estados Unidos. El vídeo muestra una escena bastante perturbadora de una muñeca de tamaño anormal. Está persiguiendo a una chica joven a través de varias habitaciones y pasillos con diferentes niveles de iluminación. Y cerca del final del vídeo, la muñeca arrincona a la joven en una habitación con un techo altísimo. Luego hay una pausa en el vídeo durante unos cuantos segundos hasta que la cámara vuelve al sitio y se puede ver cómo la muñeca reemplaza la cabeza de la mujer con la suya propia. Bastante raro todo. Este SCP provoca un efecto bastante oscuro en las personas que ven el vídeo durante al menos 5 minutos. Las personas que ven el vídeo adquieren la creencia de que ellos mismos y todos los seres humanos y animales son en realidad muñecos fabricados artificialmente. Y esta creencia persiste
resiste incluso después de dejar de ver el vídeo y se vuelve resistente a los amnésicos empleados por la fundación. ¿Sabéis esa gente que piensa que las palomas son cámaras de seguridad del gobierno? Pues estoy seguro de que ellos están siendo afectados por un SCP parecido. Este SCP en principio no parece peligroso. Es bastante raro, hace que la gente piense cosas que no son reales, pero no tiene ningún peligro de por sí, salvo por la segunda parte. Y es que un gran porcentaje de las personas afectadas desarrolla una obsesión real de intentar acabar con otras personas para demostrar que lo que dicen es cierto. Y como os podréis imaginar, estos crímenes son llevados a cabo con un alto grado de brutalidad, ya que las personas intentan desmembrar a sus víctimas para demostrar que todos son muñecos sin vida, para demostrar que están hechos de tela y de plástico y de lo que sea de lo que estén hechos los muñecos. Y la mayoría de los afectados le echan la culpa a la supuesta programación que tenían implantada en su mente desde que fueron creados. Eso sí que lo hace perturbador. El origen del SCP-1432 sigue siendo desconocido, pero se ha comprobado que afecta a todo tipo de personas. De hecho, cuando se reporta un caso de asesinato en el que se involucra un DVD o una cinta, se envía un equipo de recuperación de la fundación para investigarlo. Y a partir de ahí, cualquier individuo que se crea que es afectado por el SCP es reclasificado como miembro de clase D y puesto en confinamiento. Pero es otro tipo de clase D, no es al que se utiliza en pruebas y que no importará a su vida, sino que es como simplemente de investigación. Quiero entender eso, si no, pobrecillo. SCP-1437, un agujero a otro espacio. El SCP-1437 es un agujero sin fin de 3 por 3 metros, situado en el desierto de desconocido. Los intentos de excavar a este SCP lateralmente han dado como resultado el hallazgo de roca sólida donde debería estar el túnel de SCP-1437. Es decir, el agujero se puede ver desde arriba, pero no se puede acceder a él cavando desde los lados. Es como si lateralmente no existiese. Y lo interesante es que este SCP parece ser el punto de acceso hacia un número aún indeterminado de universos paralelos. Durante sus investigaciones, la Fundación SCP ha visto salir un montón de objetos diferentes del interior del agujero. La lista de objetos es la siguiente. Un solo penique de Estados Unidos. Este fue el primer objeto del que se tenía registro. Grandes cantidades de escombros y rocas, las cuales se cree que son fruto de un intento de tapar el agujero llevado a cabo por un equipo de contención paralelo en su propio SCP. Un mapa alternativo de la región de Norteamérica. Una fotografía de la silueta de una ciudad de lo que parece ser una versión radicalmente alterada de Nueva York. La fundación se quedó bastante intrigada con lo que había salido de este agujero, así que durante un tiempo se pusieron a investigar y un tiempo después empezaron a salir individuos del interior del SCP, y algunos de ellos incluso llevaban uniformes de clase D, con el ligero detalle de que siempre llegaban muertos, y todos llevaban informes con documentación relacionada al SCP-1437 de sus respectivos universos. En el primer informe pone: el SCP-1437 es un agujero sin fin de medidas de 10 por 10 metros situado en la ciudad de Promis. El SCP parece ser el punto de acceso hacia un número aún indeterminado de universos paralelos, y se han encontrado diferentes objetos incluyendo una pequeña pirámide de cemento, grandes cantidades de escombros y rocas, que se supone que son fruto de un intento de taponar el agujero llevado a cabo por un equipo de seguridad paralelo en su propio SCP. Un cuadro de un paisaje de lo que se cree que es algún punto de Escocia. Según este cuadro, en el universo de donde procede, el sol es azul y el cielo es amarillo. Una foto de numerosos científicos, con una diferencia. Todos los científicos de la imagen tienen dedos inusualmente largos, de aproximadamente 25 centímetros. También encontraron una hoja de papel con las palabras "gracias, por favor, enviad más regalos", y de la misma manera que en el anterior surgieron numerosos individuos, la mayoría vistiendo un uniforme de color naranja. Todos ellos muertos a su llegada. Todos los individuos llevan uniformes de lo que parece ser la documentación relacionada con este mismo SCP en sus respectivos universos, y se cree que tanto el personal de clase D como los documentos son un gesto de deseo de cooperación de las agencias de seguridad paralelas. El 15 de agosto de 2012, un voluntario de la fundación, Marco Perton, se adentró en el SCP vistiendo un traje de seguridad y llevando este mismo documento. O sea, es decir, que la fundación de nuestro universo, de nuestro mundo, se encontró este informe en el que se describía todo esto, y también se describía que la persona que llevaba este informe acababa de saltar con el propio informe. Y en ese universo su
agujero también estaba soltando cosas raras parecidas a la nuestra. Vamos a leer otro informe de otra persona con su respectivo universo. El SCP-1437 es aparentemente un agujero sin fin de 1 por 1 metros, situado en el Outback, y aquí pone información tachada. Periódicamente diversos objetos han sido registrados emergiendo a una gran velocidad del SCP, incluyendo una estatua de una entidad reptiliana de numerosos ojos y colas, grandes cantidades de escombros y rocas, que se supone que son fruto de un intento de taponar el agujero llevado a cabo por un equipo de seguridad paralelo en su propio SCP, una botella de cristal, un fémur humano cubierto de saliva, y durante un cierto periodo de tiempo también se encontraron numerosos individuos, la mayoría vistiendo el uniforme de clase D, y todos muertos a su llegada. Y en ese documento hay un apunte que pone: el hecho de que aparentemente sea imposible sobrevivir al viajar a través del SCP-1437 ha prevenido a la corporación usarlo con fines comerciales. Hay un tercer documento que lo describe de la misma manera, y lo que se encontraron de su lado es lo siguiente: una fotografía de un pájaro metálico alejándose de una ciudad. Lo que parece ser un gran hongo en el fondo se ve tras el pájaro. También se encontraron los restos de un brazo humano cubiertos de saliva, un ojo humano que se mueve cuando lo tocas. Se cree que se trataba de un demonio inferior. Fue quemado inmediatamente, y durante un tiempo demonios muertos vistiendo pieles de hombre emergieron del pozo. Fueron echados de vuelta y el lugar fue rebendecido por el alto sacerdote. Vale, o sea, según este documento, quienes enviaron esas cosas, primero que nada, enviaban trozos de personas por algún motivo. Me molaría leer más sobre el informe de este, porque es como un universo en el que hay algo, unas criaturas. Me recuerda mucho a las de Promised Neverland, que son los amos y señores de los humanos. ¡Qué turbio! En este SCP ya no hay más datos sobre ninguno de estos universos, pero Dios, tienen un montón de alternativas y posibilidades. No sé si van a haber historias independientes o tales o algo así, pero voy a buscarlas, y si encuentro algo lo tendréis todo en la descripción, porque me gusta la idea de que hayan fundaciones alternativas en universos alternativos con sus respectivas normas y criaturas y de todo. Este ha sido un SCP bastante curioso. SCP-1440, el anciano de ningún lugar. Este SCP es uno de los SCPs más difíciles de contener, pero no porque sea malo por sí mismo, sino por sus peligrosas características. El SCP-1440 es un hombre de edad desconocida. Cuando se le pregunta su nombre o su edad, el hombre no responde, aunque no se sabe si es porque se niega a compartirla o porque directamente no la sabe. Aunque el hombre tiene pinta de ser un anciano, no ha mostrado signos de envejecimiento desde los 50 años que la Fundación lo observa, y sus características anómalas empiezan cada vez que él entra en contacto con cualquier ser humano o con objetos creados por el ser humano. Cuando esto se cumple, el SCP-1440 empezará a causar involuntariamente eventos destructivos a su alrededor. Esta destrucción continúa hasta que el elemento se destruye o hasta que el ser humano cercano sea eliminado. Las únicas excepciones son el mismo SCP y sus pertenencias, que son sus ropas, un saco hecho de un material desconocido, una baraja de cartas y una copa pequeña que siempre lleva consigo. O sea, para que nos entendamos, cualquier cosa que esté cerca de él y que haya sido creada por el hombre, tarde o temprano va a ser destruida por una fuerza imparable y que el propio SCP no puede controlar. Él es consciente de su habilidad e intenta evitar el contacto con cualquier cosa relacionada a los humanos siempre que le sea posible, y normalmente solo se mueve por bosques o lugares muy lejanos. El SCP no es activamente hostil y no se resiste a los intentos de contenerlo, aunque, como os habréis imaginado, todos esos intentos han fracasado uno tras otro y han llevado a una pérdida enorme de personal y recursos de la fundación. Da igual que lo pongan en una jaula enorme de hormigón o que lo bajen al sótano más profundo de las profundidades de la fundación. Cualquier cosa hecha por el hombre acaba siendo destruida. La fundación encontró a este hombre cuando él mismo se acercó a una doctora de la fundación. El SCP mostró un conocimiento inexplicable sobre esa doctora y solicitó su ayuda. Y él lo único que quería es que los investigadores pudieran ser capaces de destruirlo. O sea que encima es bondadoso, sabe el peligro que puede causar y solo quería dejar de existir. La cosa es que los investigadores intentaron interrogarle, pero como aún no conocían sus propiedades anómalas en ese momento, el SCP de manera involuntaria, a pesar de haberlo avisado, acabó destruyendo por accidente todas las instalaciones. Murieron decenas de miembros de personal y acabó con toda la gente que estaba a su alrededor. Además, consiguió destruir también de manera involuntaria 6 objetos SCPs de clase Seguro y clase Euclid. Todo el resto de intentos de contener al SCP-1440 han
resultado en situaciones similares y la fundación no tiene una forma correcta de proceder. Todo lo que han podido hacer es darle instrucciones y esperar que él no se acerque a ninguna estructura o persona. Y ahora que lo pienso, suerte que este SCP no es hostil y que él mismo intenta evitar acercarse a las personas. Porque imaginaos por un momento que sí que se vuelve hostil y que él va a propósito a ciudades y a lugares para causar el caos. Nadie lo podría detener, nadie lo podría movilizar, sería una completa locura. Lo último que pone en el artículo es que debido al creciente tamaño de la población humana, el SCP dijo que cada vez le resulta más difícil evitar el contacto con la humanidad. Y pensándolo bien, la verdad es que pobre señor, en el fondo me da bastante pena. Está condenado a estar solo, es bastante triste. Pues bien, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En teoría este vídeo es de los 5 SCPs más raros y peligrosos del mundo. Y como sabéis, hago cada capítulo eligiendo de 50 en 50. En este caso tocaba elegir entre el SCP-1400 al 1450. Pero a pesar de haberme leído toda la lista de SCPs de ese rango, pues no he podido encontrar ninguno que pueda ocupar el quinto puesto y que cumpla todas las características para salir en el vídeo. Se me han quedado 4 SCPs peligrosos y no 5, como debería ser. Así que este es el único top 5 que realmente es un top 4. Es más, casi que podríamos decir que el quinto SCP de este vídeo es la ausencia del quinto SCP. Algo como SCP-1400X. Este SCP es peligroso por un solo motivo. Ha provocado que Nico no tenga un quinto SCP en su top, generando así un fallo en la realidad y haciendo que este vídeo siempre vaya a quedar como el top SCP bastardo, el top incompleto. Me siento mal, pero no había ningún otro SCP en ese rango que encajase. Yo he hecho lo posible. En fin, el próximo vídeo va a ser de los SCPs más peligrosos del mundo del 1450 al 1500. Así que si alguno de vosotros conoce un SCP de ese rango que os interese ver en el vídeo, me lo podéis ir recomendando en los comentarios de este y yo lo tendré en cuenta cuando lea todos esos SCPs y elija los 5 para el siguiente vídeo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo y seguidme en Instagram. Voy a estar intentando responder todos los mensajes durante los próximos 2 días, así que si queréis hablar conmigo o decirme alguna cosa, este es el momento. Espero que no me colapséis los mensajes porque la última vez que dije esto pude responder a todos los mensajes, pero me llevó días de estar mirándolos uno a uno, así que me arriesgo. Tendréis por ahí abajo mi Instagram o por aquí. Ahora sí, nos vemos y adiós.